Primero que nada, muy buenas tardes. Mi nombre es María del Rocío Carlos Julián, del Instituto Tecnológico Superior de Perote, de la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. En este video explicaremos algunas características de los sistemas de sedimentación y centrifugación. Para empezar, la definición de sedimentación. Podemos decir que es una operación unitaria que consiste en la separación por la acción de la gravedad de las fases sólida y líquida. Esto para obtener una suspensión concentrada y un líquido claro. En la industria alimentaria se utiliza para separar la suciedad de sustancias extrañas contenidas en la materia prima. Una aplicación de especial interés se produce en el tratamiento de aguas residuales, donde puede realizarse de dos formas, ya sea la de sedimentación simple y la sedimentación inducida o decantación. La centrifugación es un procedimiento físico que permite la separación de partículas, bien sean células, orgánulos, moléculas, etc., en base a diferente velocidad a la que sedimentan en un medio acuoso bajo la acción de un campo centrífugo. Este campo se aplica en unos aparatos denominados centrífugas por medio de la rotación de una de las piezas, llamado rotor, a gran velocidad, dentro de una cámara cruzada en la que puede estar la temperatura controlada para evitar la degradación de muestras termosensibles. Dentro de los equipos, elementos y tipos de sedimentación tenemos el tanque simple de precipitación por gravedad. En sentido horizontal hacia la derecha, este debe ser bastante lenta como para permitir que las gotas más pequeñas se eleven hacia el fondo hasta la interfaz o desde la parte superior hacia abajo para llegar a la interfaz y experimentar coalescencia. Tenemos también la cámara de precipitación por gravedad. Esta penetra una corriente de aire con polvo y en las partículas se precipitan hacia el fondo. El aire debe permanecer en la cámara del tiempo suficiente, es decir, el tiempo de resistencia como para que las partículas lleguen al fondo de la cámara. Tenemos también el espesador de sedimentación. En este la suspensión se alimenta por el centro del tanque debajo de la superficie del líquido. La salida del derrame de líquido transparente rodea toda la parte superior del tanque. Podemos distinguir dos tipos de sedimentación, atendiendo el movimiento de las partículas que sedimentan. La sedimentación libre, que es en la que se producen suspensiones de baja concentración de sólidos, a interacción de partículas puede considerarse despreciable, por lo que sedimentan a su velocidad de caída libre en el fluido. Tenemos también la sedimentación por zonas. En esta se observa la sedimentación de suspensiones concentradas. Las interacciones entre las partículas son importantes, alcanzándose velocidades de sedimentación menores que en sedimentación libre. La sedimentación se encuentra retardada o impedida. Tenemos también un tipo de sedimentación intermitente en la que el flujo volumétrico total de materia fuera del sistema es nulo, es decir, transcurre en régimen no estacionario. Otro tipo de sedimentación es la continua, en la que la suspensión diluida se alimenta continuamente y se separa de un líquido claro, y una segunda suspensión de mayor concentración. Hay diferentes tipos de centrífugas según el rango de velocidades de giro. En esta, los equipos de centrífugas podemos decir que tenemos las centrífugas de baja velocidad, de sobremesa o clínicas, que son de pequeño tamaño y normalmente sin refrigeración, alcanzan una velocidad máxima de 6000 RPM, útiles para la separación de partículas grandes como células o precipitados de sales insolubles. También las centrífugas microfug o biofug serían una variante de las anteriores que permiten llegar a velocidades de hasta 13000, siendo los volúmenes de trabajo muy pequeños. Tenemos también las centrífugas de alta velocidad, que alcanzan velocidades máximas de 18000 y 25000 RPM. Pueden generar alrededor de 60000 gramos. Son refrigeradas y normalmente tienen sistema de vacío para evitar el calentamiento del rotor a causa del rozamiento con el aire. Este mismo sistema de vacío permite que puedan tener un control más exacto de la temperatura que aquellas no hacen vacío. Son útiles en la separación de fracciones celulares, pero insuficientes para la separación de ribosomas, virus o macromoléculas en general. Tenemos también las ultracentrífugas, que superan el 50000 en RPM, por lo que tienen sistemas auxiliares de refrigeración para refrigerar no solo la cámara del rotor donde están las muestras, sino también el motor, y además sistemas auxiliares de vacío para alcanzar un altísimo nivel de vacío. Pueden generar hasta 600.000 gramos, los cuales son suficientes para separar proteínas pequeñas. Las ultracentrífugas se dividen en analíticas y preparativas.
En las analíticas se obtienen datos moleculares, ya sea masa molecular, coeficiente de sedimentación, etc. Pueden llegar a ser muy caras y escasas. En las preparativas, con las que se aíslan y purifican las muestras, hay 4 tipos de centrífugas preparativas. La primera es la de mesa, que alcanza un 5000 RPM, revoluciones por minuto. Se produce una sedimentación rápida y hay un subtipo que son las microfugas que llegan a 12000 y hasta 15000 revoluciones por minuto. Se obtiene un precipitado en muy poco tiempo. La número 2 es la de alta capacidad. Se utilizan para centrifugar volúmenes de entre 4 y 6 litros, alcanzan hasta 6000 RPM. Son del tamaño de una lavadora y están refrigeradas. La tercera es la de alta velocidad. Tiene el mismo tamaño que la de alta capacidad y llegan a 25.000 RPM. La cuarta es la ultracentrífugas. Pueden alcanzar hasta 10.000 RPM, también están refrigeradas y son capaces de tener virus. Los tipos de centrifugación. Tenemos como primer punto la diferencial. Esta se basa en la diferencia en la densidad de las moléculas. Esta diferencia debe ser grande para que sea obviada al centrifugar. La isopícnica, partículas con el mismo coeficiente de sedimentación se separan al usar medios de diferente densidad. Tenemos la zonal. En esta las partículas se separan por la diferencia de velocidad de sedimentación a causa de la diferencia de masa de cada una. La muestra se coloca encima de un gradiente de densidad por formato. Para el diseño y selección de equipos y sedimentación y centrifugación, que es el último tema, como primer punto, el diseño de equipos de sedimentación, tenemos la velocidad de sedimentación. En esta directamente relacionada con el tamaño, la forma de las partículas y la diferencia de densidad del fluido y la del sólido. Debemos verificar también el tamaño y forma de las partículas y su resistencia al flujo. El tiempo de retención, que es el periodo del tiempo durante el cual el agua permanece en el tanque de sedimentación para permitir el asentamiento. La concentración de partículas, las concentraciones elevadas obstaculizan la sedimentación y la diferencia de densidades del fluido y del sólido. Algunas características de ellas es que se eliminan tiempos muertos de operaciones y su limpieza es fácil y cómoda. Para los parámetros de diseño tenemos como primer punto la humedad, el intervalo de concentración de partículas que se podría esperar, las condiciones de flujo requeridas por el proceso en el que se incluye el proceso, la naturaleza corrosiva de la fase gaseosa, los parámetros de calidad de la corriente tratada, las propiedades físicas y químicas de las partículas y por último la temperatura y presión de la corriente de flujo. Para el diseño de equipos de centrifugación, esta se basa en la teoría de la sedimentación. En el diseño de equipos de centrifugación debe considerarse varios aspectos, como pueden ser las propiedades del caldo, la velocidad de rotación, el radio de giro de la centrífuga, que determina la velocidad de sedimentación del equipo, y se puede hacer un análisis sencillo de una centrífuga tabular mediante las siguientes suposiciones. Como un ejemplo, la alimentación es una solución diluida, las partículas se distribuyen uniformemente en la capa anular, las partículas se alimentan de acuerdo a la ley de Stokes, la distancia entre el líquido y la pared de la centrífuga es constante. Eso puede ser algunos de los ejemplos que tenemos, pero aún así llegan a haber varios equipos. Algunos pueden ser más caros, otros un poco más económicos, pero llegan a funcionar de diferente manera.